Este es un tiempo lleno de alegría, lleno de gozo para la iglesia, y el tema que el Señor pone para hoy, para nuestros corazones, es, para este mes completo, amor sin barreras. Desde la perspectiva del amor de Dios para nuestras vidas, en un tiempo glorioso, un tiempo especial. Y amor sin barreras va a tocar nuestras mentes, va a tocar nuestros corazones durante todo el mes, como dije. Pero ¿qué hace falta para amar sin que nada nos limite? Que sería la pregunta que deberíamos hacer nuestros corazones en esta mañana. ¿Qué hace falta para nosotros amar en la vida sin que nada nos limite? Debemos reflexionar por un instante en esta mañana. ¿Qué necesitamos para demostrar nuestro amor a otros? Deberíamos en este momento tratar de nuestras mentes pensar antes de continuar escuchando la reflexión de hoy. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder demostrar nuestro amor? Si acaso de alguna manera entendemos que demostramos nuestro amor, preguntarnos, ¿el amor que estamos demostrando es el amor de nosotros? Nuestra definición de amor, ¿o estamos demostrando el amor de Dios? Les invito a leer en sus Biblias en Romanos 12, 19 al 31. Romanos 12, 19, perdón, 10 más, 12, 9 al 10. Te voy a añadir uno más, 9 al 11. Romanos 12, versículo 9 al versículo 11. Ese es el tema, los versículos que se van a usar en la base para este mes. Cuando estén listos, me pueden acompañar, si me pueden acompañar de pie. La palabra del Señor dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser dirigentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Señor, esta es tu palabra. Permíteme, Dios, que esta palabra construya en nuestra mente y en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, para que tu palabra construya un pensamiento nuevo y que nos permita reflexionar en el amor que demostramos en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 56. Digo aproximadamente porque algunos comentaristas bíblicos entienden que en el 54, otros en el 56. Se le escribe a una comunidad de fe que comenzaba a establecerse en Roma. Esa comunidad de fe eran aquellos que habían dado un paso hacia el cristianismo, ¿verdad? E incluía también judíos que habían hecho un acto de proselitismo y comenzaron a caminar en el cristianismo. Pablo escribe esta carta a una comunidad que estaba en ascenso, que estaba creciendo, pero con una influencia aplastante en la cultura, en la política y la religión. ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando Pablo escribe esta carta a una comunidad de fe, les está escribiendo: oigan, el amor debe ser sincero. Es la palabra de Pablo. El amor debe ser cuando ustedes dejan de aborrecer el mal. Y lo estaba diciendo desde una mirada genuina, porque la iglesia que estaba creciendo estaba siendo influenciada por la cultura, la política e inclusive la religión, que en ese tiempo sabemos que habían otras religiones y adoraban otros dioses. Pablo les hacía un llamado a la unidad como comunidad de fe, un llamado a superarlo todo en el amor de Cristo. Amar sin barrera, definiéndolo de esta manera, ¿verdad? Sería amar como amó Jesús. ¿Y cómo amó Jesús? Dando su vida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Pablo está expresando esto a una comunidad que todavía él no conocía, que no había estado, y está expresando esto a esa comunidad, es porque ya él sabía que habían llegado a sus oídos que la comunidad estaba enfrentando una situación bien complicada. Estaban enfrentando voces alrededor de ellos que los invitaban a continuar haciendo lo que hacían antes, que los invitaban a desistir de caminar en el Evangelio. Amar sin barrera es algo poderoso en nuestra vida. Como dice Pablo, debemos ser sinceros.
Pero sinceros con quién? Con nosotros mismos, en nuestro corazón. Debemos aborrecer el mal, porque cuando nosotros caminamos con Jesús aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Entonces ya no se trata de que existe el maligno, se trata de cómo nosotros enfrentamos en nuestros propios pensamientos, nuestra propia intención en nuestra vida, y podemos definir cuándo estamos haciendo las cosas bien y cuándo estamos haciendo las cosas mal. Entonces comenzamos a reconocer en nuestras vidas nuestros pasos, los pasos que debemos dar en nuestra vida para caminar según la palabra de Dios. Pablo los invita a aferrarse al bien. ¿Y por qué les invita a aferrarse al bien? Porque lo malo siempre llama la atención, lo malo siempre seduce, y lo malo lo visten bonito, ¿verdad? Lo visten como si fuera un tres leches. Me encanta. Y uno ve que le ponen eso bien bonito, ¿verdad? Y me enseña un tres leches, y eso es algo que es complicado para mí, ¿verdad? Pero poniendo esa analogía, ¿verdad? Así mismo pasa en nuestras vidas cuando vemos cosas que están disfrazadas de bueno y no son tan buenas. Y necesitamos nosotros reconocer en nuestra vida que tenemos discernimiento de parte del Espíritu Santo para caminar aferrándonos de las cosas buenas. Debemos amarnos los unos a los otros con amor fraternal en nuestra vida, respetándonos y honrándonos cada día en nuestro camino. Siempre atentos, como dice la palabra, sirviendo al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. Esa es la clave de todo, ¿verdad? Sirviendo al Señor, ¿con qué? Con el fervor que nos da el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos dirige, el que nos inspira, el que nos da la oportunidad de caminar con ganas, con intención en nuestra vida. Esa relación que nos faculta para ser humildes y honestos en nuestro caminar. Necesitamos caminar siendo humildes y honestos todos los días. Y esa es la parte más difícil para un ser humano. Caminar día a día reconociendo de cuando hacemos algo incorrecto, nos damos cuenta, porque hay veces que hacemos cosas que no son tan agradables, pero lo hacemos sin darnos cuenta. Es una realidad en el ser humano. Pero cuando nos damos cuenta, sentimos eso que nos dice, oye, estás haciendo mal. Hiciste algo incorrecto en tu vida. Usted siente eso, ¿verdad? Porque yo lo siento cuando estoy haciendo cosas que veo que tengo un pensamiento o mi carácter florece y siento que lo estoy haciendo mal. Yo sé que lo estoy haciendo mal. El Espíritu Santo nos redarguye para caminar. Iglesia, esta carta era una enseñanza que se repetía y se repite todavía el día de hoy. Pues unos años antes, Pablo le escribía a la iglesia de Corinto, haciendo el mismo llamado de unidad y firmeza. Un llamado ante la diversidad cultural, la misma diversidad política y la misma religiosidad que amenazaba a la iglesia. Aunque Corinto era una ciudad importante en Grecia, era un centro comercial y cultural. ¿Y qué hemos dicho aquí que sucede con Corinto? Que entraba gente de todas partes. ¿Por qué? Porque venían a comercializar, venían a hacer de todo eso. ¿Y qué pasa cuando la gente llega a comercializar? ¿Qué pasa cuando en los muelles de Puerto Rico llega gente de los barcos a una actividad en San Juan? ¿Que llegaron cuántos? En esta última calle de San Sebastián, ¿cuántos llegaron? Como 50,000. Creo que se metieron 1,000,000 de personas en la calle de San Sebastián en esos días. Pero ¿qué sucede cuando llega tanta gente de tantos lugares diversos a la isla? Llegan con distintos pensamientos, distintas culturas, distintas religiosidades. Y esas personas que llegan influencian a todos los que están alrededor. A todas las personas que están alrededor, toda esa comunidad en San Juan es influenciada, impactada por todas las costumbres, los pensamientos, el idioma, la religiosidad que traen con ellos. Y aunque lo hacen por 2 o 3 días, pero hay influencia ahí en ese ambiente. Y de la misma manera pasaba en ese tiempo cuando las personas que llegaban, inclusive, como pasó aquí hace muchos años, cuando invadieron a Puerto Rico los americanos. ¿Qué sucede cuando llegaron los americanos? Llegó la religión. Llegó la religión protestante, evangélica para Puerto Rico. Y esa religión impactó a tal manera que hoy nosotros estamos aquí, predicando la palabra, ¿verdad? Escuchando palabras de parte de Dios. Pero la pregunta es, en ese tiempo, vamos a ver el tiempo de Pablo,
¿Cómo Pablo lograba que la iglesia entendiera su lugar en medio de tanta diversidad? ¿Cómo Pablo logró en aquel momento, en aquel tiempo, que la iglesia se mantuviera firme en ese proceso religioso, en ese proceso de cristianismo, creciendo el cristianismo ante tanta diversidad, ante tanta situación? Y mucho más ante la opresión de un gobierno que era opresor en ese tiempo para la vida de ellos, que inclusive les quitaba la vida. Y hay una respuesta para eso, y es el tema de este mes: amando sin barrera. Amar sin barrera es amar sin límite, dejando a un lado la diferencia y el no puedo. Y esa parte de nuestras vidas es un reto, ¿verdad? Que mucho nos gusta decir no puedo. Que mucho nos gusta decir en esta vida es que se me hace difícil. Es que yo no puedo hacerlo. Es que yo no funciono para eso. Es que yo, en esas cosas que, y le estoy diciendo porque yo tengo que levantar mi mano también, ¿sabes? Tenemos que levantar nuestras manos todos. Yo creo que las dos manos tenemos que levantar todos. Porque los seres humanos somos así. Cuando hay cosas en nuestra vida que no son de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros intereses, que mucho nos gusta decir que no puedo. Es que no puedo. Y ese no puedo, Pablo entendía que tenía que dejarlo a un lado para abrir camino a las virtudes que se derraman sobre la justificación, la santificación y la redención en Cristo. O sea que los cristianos de ese tiempo, los de ahora, cuando reconocían que su camino era en Cristo, entendían, y debemos entender todavía hoy, que nosotros podemos, que tenemos y que debemos caminar porque lo hacemos en Cristo. Y que ya no se trata de mis intereses, ya no se trata de mi voluntad, ya no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que quiere Cristo para mi vida. Y cuando caminamos en Cristo, comenzamos a discernir en el Espíritu Santo, en el fervor del Espíritu Santo, lo que quiere el Señor para nuestras vidas y nuestro caminar. Pero necesitamos dejar de decir, es que no puedo. Dejar de decir, es que estoy cansado. Es que me levanté cansado. Es que no puedo llegar a la iglesia hoy. Es que me duele aquí, me duele allá. Porque la iglesia funciona con aquellos que dejan de decir eso. La iglesia crece con aquellos que se permiten sentir el fervor del Espíritu Santo en sus vidas, dándoles un camino nuevo. Pablo les hacía una invitación aún más profunda en medio de ese no puedo. Aquellos que tenían miedo, aquellos que no querían, Pablo les hacía una invitación mucho más profunda y le decían: consideren su propio llamamiento. Ya no se trata de los que están alrededor. Se trata de que consideres tu propia relación con el Señor, donde el Señor te llama, tu individualidad, tu intención con el Señor. Y Pablo les decía, oigan, para que no se limiten, para que se quiten el no puedo de su corazón, para que se quiten el cansancio, para que se den la oportunidad de sentir el fervor del Espíritu Santo que va a transformar su vida. Les estoy haciendo una invitación, nos dice todavía hoy. Reconozcan su relación con el Señor. Ese llamamiento en sus vidas que cambia las vidas. Y Pablo les decía en ese tiempo, oigan, ¿saben que muchos de ustedes no son sabios? Y esa palabra retumba aquí hoy, empezando por mí. Y me voy a poner yo en la brecha. Voy a escuchar la voz del Señor yo en esta mañana. Que me dice, oye Xavier, ¿sabes que tú no eres sabio? Voy a tratar de leer la palabra de mi persona, ¿verdad? Para no involucrar a nadie, pero no quiero que nadie se sienta mal. Me dice, oye Xavier, ¿sabes que tú no eres sabio? Esa es la palabra hablando en mi vida cuando la leo. Me dice, según los criterios humanos, según lo que dice la gente, tú no eres sabio. Me dice el Señor. Y yo reflexiono en mi casa mientras leo. Señor, pero si yo no soy sabio, ¿para qué me usas a mí? Si delante de las personas yo no tengo la capacidad de la sabiduría para representarte, ¿verdad? ¿Por qué me seleccionas a mí? Esa es mi pregunta leyendo la palabra, que yo le invito a que haga eso en su vida también. Me dice la palabra, es que tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los que de noble cuna.
O sea, la palabra me está diciendo, tú no eres ni sabio, ni tienes autoridad y poder, ni naciste en una cuna de poder. Me está poniendo en una posición bajita. Me está quitando mi orgullo. La palabra me está quitando mi prepotencia. Para darme cuenta de que yo soy de lo más bajo, como somos todos los seres humanos. Y de repente empieza a romperse mi autoridad, empieza a romperse mi sentido de poder, mi sentido de autoridad en mi casa, empieza a romperse todo eso que el ser humano trata de poner en su vida y trata de construir en su vida. Porque ¿qué ser humano no quiere construirse en su vida? ¿Qué ser humano no quiere sentirse en su vida que tiene conocimiento? ¿Qué ser humano no quiere sentir en su vida que ha logrado algo? Pero el Señor me está diciendo en esta mañana que sabe que no lo es. Y mi corazón se apretó cuando le di eso. Y una de las preguntas que me hice fue, Señor, ¿cómo yo le digo eso a la iglesia? ¿Cómo yo expreso lo que tú quieres expresar a la iglesia? La palabra dice, pero Dios escogió lo que el mundo considera necio. Ya me dijo necio también. En otra Biblia pudiera decir tonto. O sea que entonces yo soy uno de los tontos y uno de los necios. Para avergonzar a los sabios. La cosa que es otro camino, ¿verdad? O sea, Dios me está diciendo, está bien, tú no eres sabio, tú eres un necio, porque yo lo era, yo lo considero, yo lo afirmo. Eras un tonto, también lo puedo afirmar porque sé que es cierto. Me duele afirmarlo, pero sé que es cierto. Pero sin embargo me está diciendo la palabra, con esa falta de virtudes que tienes, yo te escogí. Para que tú avergüences a aquellos que piensan que son sabios. Aquellos que piensan que tienen autoridad. Aquellos que piensan que tienen poder. Y la palabra hoy, yo quiero regalársela a ustedes. La estoy leyendo en 1 Corintios 1, 26 a 31. No la lean todavía, esperen que yo hable esto. Por eso es que no les dije los versículos, porque no quiero que lo lean a su forma y quiero que escuchen lo que les estoy diciendo. Ojalá la asignación. Al final se lo voy a decir otra vez para que lo apunten. Cuando yo leí esta palabra, tocó mi corazón. Porque entonces estamos del tema de hoy, amor sin barreras. Pero es que tenemos barreras. Nosotros tenemos barreras en nuestra vida. Y el Señor quiere que rompamos esas barreras. Pero ¿cómo entonces yo puedo ser sincero conmigo mismo? ¿Cómo yo puedo aborrecer el mal en mi vida? ¿Cómo pudiera yo aferrarme al bien en mi vida si yo no entiendo que en mi vida hay pecado? Si yo no entiendo que soy defectuoso. ¿Cómo puedo aferrarme a esas virtudes que se derraman del cielo si yo no puedo reconocer que las virtudes que se derraman yo no las tengo, que no son mías y que tengo que apropiarme de ellas? ¿Cómo yo puedo amar sin barreras en mi vida si yo entiendo que amar sin barreras es amar con mi amor? Un amor defectuoso. Porque cuando a veces pasa algo con alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo dicen en la calle que uno hace cuando le pasa algo con alguien? Nos enchismamos porque somos chismosos. Entonces, en medio de ese chisme ya nos desconectamos de la presencia de Dios. Porque pensamos que el amor de nosotros tiene que ser correspondido. Me lo tienen que corresponder. Cuando yo amo a alguien, ese alguien me tiene que demostrar amor a mí también. Pero es que eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús demostró su amor sin interés alguno. Y el que lo siga, el que quiera. El que quiera y el que reconozca el amor de Cristo y la sangre de Cristo en su vida. También dice la palabra que el Señor escogió a los más débiles y los despreciados y los que no eran nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios escogió y sigue escogiendo, y me escogió como un hombre débil y quizás despreciado,
y lo voy a explicar ahora eso, no voy a coger literal, y quizás despreciado, que no era nada. Porque en medio del proceso del pastor, en medio de mi proceso de vida, yo no nací siendo pastor. Yo no nací de familia pastoral, y mucho menos nací siendo religioso. Yo encontré un camino diferente en mi caminar cuando reconocí en mi vida que tenía limitaciones. Y cuando reconocí las limitaciones y los defectos en mi vida, que todavía los tengo, me encontré con una palabra que me dio aliento y me dio vida. Y me dijo, te escogí porque quiero que nadie se jacte, ni tú mismo, del poder que se va a derramar en tu vida. Entonces nosotros, cuando caminamos en esa presencia de Dios, y les estoy repitiendo que estoy regalándoles esta palabra, de esta mirada, para que la hagan suya también. Dios te escoge a ti en el día de hoy y te dice, sabes que llevo toda tu vida diciéndote que voy a derramar mi poder sobre ti. Voy a derramar mi gloria sobre ti para que cuando impactes a otro, ni tú mismo, ni tú misma puedas jactarte, porque vas a reconocer que fui yo en tu vida. Y los que están alrededor tuyo van a reconocer que fui yo en tu vida. Y que soy yo el que te da poder, soy yo el que te da palabras, soy yo el que te da actitudes, soy yo el que te dice, camina, y soy yo el que te pone en tu corazón que no debes detenerte. Soy yo en tu vida el que te da la intención de no decir en tu vida nunca, es que no puedo, es que es difícil, es que yo no soy para eso. Porque si te quedas en tu personalidad, ¿quién eres tú sin Cristo? Claro que lo vas a decir. Pero cuando reconoces en tu vida que es Cristo que derrama virtud sobre tu vida, te vas a dar cuenta que no hay nada imposible en las manos del Señor. Y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar, va a ser transformada día a día, hasta el día que estés en su presencia. Porque yo espero, le pido a Dios todos los días que cambie mi vida. Porque yo no encuentro que yo esté ni cerquita de ser bueno, ¿sabes? Ni cerquita de ser bueno. Porque la palabra bueno, el mismo Jesús dice, no hay ninguno bueno. Yo no solamente quién, Dios. Quiere decir que yo decir que soy bueno en mi vida, estaré diciendo que soy como quién, como Dios. Y yo no estoy, miren, es más, ni pienso en eso, porque eso es imposible. Así que en ese proceso, cuando nosotros caminamos reconociendo en nuestras vidas y reconocemos que la palabra dice, pero gracias a Él, tú, Xavier, estás unido a Cristo Jesús. Pero gracias a Él, cada uno de ustedes está unido a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, a quien Dios le ha puesto justicia, paz y sabiduría en su corazón, justificación, santificación y redención en sus manos. Entonces, cuando nosotros cogemos esta palabra y la hacemos nuestra en esta mañana, haga suya y reconozca que en su vida hay virtudes maravillosas que se derraman y que si usted cierra los ojos espirituales no las va a poder ver, pero piense que si uno está diciendo gracias a Él, ahora estás unido a Cristo y las virtudes que se derraman de Cristo para tu vida se derramarán sobre ti. Entonces viene a mi mente una persona que se dio cuenta de eso y en medio de una multitud, en medio de su defecto, en medio de su enfermedad, en medio de lo que pensaban de ella, se atrevió a acercarse a Jesús delante de todos los hombres, en un mundo que podían matarla, y reconocer que de Jesús salía ¿qué? Salía poder, salía virtud, y tocando el manto solamente fue sana. Entonces cuando nosotros leemos esta palabra y podemos adjudicarla a nuestra vida, y yo puedo decir que yo quiero ser como esa mujer, yo quiero reconocer lo que me está diciendo la palabra, lo que esa mujer, que nadie le dijo esto, pudo reconocer con su propio discernimiento viendo a Jesús actuar, viendo los milagros, viendo los portentos que hacía Jesús en ese tiempo, y tuvo discernimiento, más discernimiento que aquellos que caminaban alrededor de Jesús. Y cuando tocó a Jesús, Jesús se tuvo que voltear y decir, alguien me tocó. Toca, Señor, hoy. Toca su manto hoy. Te está invitando a que lo toque. Alguien me tocó, porque de mí salió poder. Y cuando nosotros podemos adjudicar esta palabra en nuestras vidas, hacerla propia en nuestras vidas y saber que con esta palabra me está dando
todo lo necesario, la herramienta necesaria, me está facultando para yo tocar a Jesús. Me está facultando para caminar con Él, me está facultando para entender que Cristo vive en mí. Y decir que Cristo vive en mí no es decir cualquier cosa. Decir que Cristo vive en mí es algo poderoso. Para que, como está escrito, dice la palabra, si alguien ha de gloriarse, para como está escrito, dice la palabra, si alguno de nosotros intentáramos gloriarnos de lo que Jesús hace a través de nosotros, nos gloriemos en el Señor. Tengamos discernimiento y nos gloriemos en Él. Porque es Él y a través de Él. Porque yo sigo siendo el mismo Xavier, lleno de pecado, lleno de situaciones, pero bañado por la sangre de Cristo. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y en medio de ese bañarme con la sangre de Cristo, encontré justificación y encontré redención para mi vida. Encontré un camino de santificación que me da la oportunidad de entender que es Él en mi vida y no soy yo. Iglesia, para que un amor sin barreras continúe arropando esta iglesia, necesitamos reconocer nuestro lugar en Cristo. No podemos caminar día a día llegando aquí sin reconocer quiénes somos en Cristo. No reconocer quiénes somos en Cristo, no reconocer nuestras virtudes en Cristo, nos limita, nos apaga. De repente entendremos en nuestro corazón y nuestra mente, es que yo no quiero llegar hoy a la iglesia. Es que hay un programa de Netflix que quiero ver y el pastor va a empezar a hablar allí de Hechos de los Apóstoles. Y yo prefiero ver un programa de Netflix, que tiene una serie en Netflix que es buena. Es que la novela turca me llama la atención. Es que yo no puedo guiar, porque ya no puedo guiar. Necesitamos reconocer quiénes somos en Cristo. Necesitamos reconocer qué somos sin Él. Necesitamos reconocer nuestra incapacidad de amar en nuestro propio esfuerzo. Somos incapaces de amar en nuestro propio esfuerzo. Métase en la mente. Y si usted piensa que ama, porque ama a sus hijos, porque ama a su esposa, es necesario que entendamos que amamos bajo nuestra propia premisa de lo que es el amor. Pero cuando amamos en Cristo, qué diferente es, ¿verdad? La incapacidad de servir al Señor en el fervor del Espíritu Santo, en nuestra propia intención, somos incapaces de sentir el Espíritu Santo. Pablo lo que quería que entendieran en aquel tiempo era que no existe barrera para quien vive en Cristo. Por eso es que el tema es amor sin barreras. Y que sin Cristo siempre encontraremos una razón para dejar de seguirle, para dejar de amar. Y para concluir, ejemplo de esto está en lo que estudiamos el jueves, cuando estaba leyendo la palabra, cuando estaba orando por la palabra. Me vino el jueves lo que estábamos trayendo en el estudio bíblico. Y me vino el jueves cuando Pedro y Juan se pararon frente a la puerta llamada La Hermosa. Pedro, como enseñamos el jueves, un pescador, la profesión más pobre, más devaluada en ese tiempo. Juan, igual. Y de repente Pedro y Juan, que caminaban con Cristo, que aprendieron de Cristo, después de Cristo resucitado, se dan a tarea de llevar la palabra y por el mundo llevar el evangelio. Y en unos lugares que se encuentran en la puerta de La Hermosa. Y en esa puerta se encuentra un hombre paralítico. Y cuando voy a tratar de recoger todo lo que hemos hablado ahora para que vean lo que es una persona que camina en Cristo. Según dice la palabra, Jesús, con lo que estábamos leyendo, la palabra dice que coge lo despreciable, lo que no sirve, lo necio. ¿Quién es más necio que Pedro? Nadie es más necio que Pedro. Y el que escoge el Señor es a Pedro. Pedro es el que sana a ese paralítico. ¿Quién es el paralítico?
y lo alineamos a la palabra, los débiles, aquellos que no pueden, aquellos que son despreciados porque son débiles, enfermos, Pedro los sana en el nombre del Señor. Pero Pedro hace algo maravilloso. Cuando entra al templo, el paralítico que estaba ya caminando, entra con él. Y todos los que estaban viendo, los sacerdotes y los religiosos que estaban viendo, vieron al paralítico y se asombraron. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese hombre llevamos tanto tiempo viendo lo que es paralítico de nacimiento, no puede moverse, no mueve los pies, y que ahora ese hombre esté caminando? ¿Cómo es posible? Y entonces Pedro, con el poder del Espíritu Santo, porque imagínense, cuando nosotros leemos la palabra y vemos que Pedro no sabía hablar, no sabía expresarse, y que de repente ante una multitud Pedro se expresa y da un sermón, y que ante ese sermón se convirtieron, ¿cuánto dice la palabra? 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces debemos reconocer que a ese necio tonto que todo el mundo despreciaba, Dios lo utilizó para decirle a los sabios, a aquellos sacerdotes: oye, a ustedes no son los que tienen el poder. ¿Y qué decía Pedro? Pedro, ¿qué decía Pedro? Eso no fui yo. No me adjudiquen eso a mí. ¿Eso fue quién? Jesús de Nazaret. Para que todo aquel que tenga intención de gloriarse, se gloríe ¿en quién? En Cristo Jesús. Pedro es el ejemplo claro de eso que estamos leyendo ahí. Juan, ellos dos son el ejemplo claro de lo que estamos leyendo ahí. ¿Por qué? Porque se hace viva la palabra en ese esfuerzo. Y yo le decía a la iglesia el pasado jueves, pero imagínense un hombre que trató de tumbar la cabeza a otro hombre cuando iba a arrestar a Jesús, y que porque era miope falló y le tumbó la oreja. Digo, de mí pues yo no lo sé, no sé en ningún lado, que yo asumo que era miope porque le tumbó la oreja nada más, no le dio la cabeza. Le tumbó la oreja y Jesús hace un milagro, lo separa, lo quita de ahí. Pero entonces ese mismo hombre, ¿qué hizo después? Los que estaban en el estudio, ¿qué hizo ese hombre después? Negó a Jesús, y cuando llegó el momento de la cruz del Calvario, ¿qué hizo? El mismo que Dios que puso su vida delante del ejército. Pero ¿qué pasó después entonces? En el proceso de su crecimiento, Jesús lo fue a buscar porque estaba arrepentido, ¿verdad? Estaba dolido y se fue a pescar otra vez. ¿Qué significa eso? Ese hombre débil que está diciéndonos ahí, que nos representa a nosotros, ese hombre necio, ese hombre tonto, volvió otra vez a pescar, se regresó a la barca a pescar. ¿Y quién fue a buscar la barca? Otra vez Jesús. Y le dijo: oye, tranquilo, no pasa nada. Sigue lo que te diga que haga. Sigue pescando, hombre. Pedro entendió su camino. Y le pregunta: oye, ¿cuántos como Pedro? Y voy a hacer algo más bonito, porque yo creo que me voy a poner primero yo. ¿Cuántos como yo hemos tropezado varias veces? No una, ni dos, varias veces en nuestro caminar en el Evangelio, y Jesús nos ha levantado nuevamente. ¿Has tropezado en el Evangelio tú? ¿En tu caminar has tropezado? ¿Te has encontrado con piedras, con peñones, con hoyos en tu caminar y te has reventado, como dicen en San Lorenzo? Pues Jesús te está levantando otra vez. Lo mismo que hizo con ellos. Y miren que si hablamos de Juan, pero Juan es uno de los hermanos que hizo ¿qué? Que le pidió a Jesús ¿qué? Los hermanos del trueno. Juan es uno de esos hermanos que en un momento dado no lo quisieron aceptar y le dijo al Señor: mira, Jesús, ¿por qué tú mandas fuego y destruye a todo el mundo ahí? Pero maduraron. En el proceso de crecimiento maduraron. Porque vieron la intención de Jesús, vieron lo que Jesús estaba expresando, vieron lo que significaba el camino de Jesús. Y en ese camino se dieron la oportunidad de entender que no eran ellos, que era Cristo. Entender que ellos eran los débiles, que ellos eran esos tontos, los necios. Ese necio soy yo. El tonto entonces soy yo. Imagino que pensaron ellos. Eso que expresa Pablo en la palabra, las cartas que enviaba, lo que estaba refiriéndose era eso. Eso que entendían en un momento dado que tenían autoridad, que podían sacar una espada como Pedro y tumbarle la cabeza a alguien porque tenían coraje y te paraba de frente al Señor. Pues no, que eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que seas tú no tienes que defenderle para nada. El Señor quiere que sea Él en tu vida. Y cuando es el Señor en tu vida, ya no existen espadas, ya no existen armas. Ahora la única espada que funciona es la palabra de Dios. Porque se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Entonces caminamos en ese proceso de vida, ¿verdad? Con nuestra espada en mano, pero la espada del amor.
la espada de la alegría, la espada del gozo y la espada de la paz. Así que el mensaje de hoy nos trae una reflexión hermosa, ¿verdad? Desde la perspectiva de nosotros, yo puse mi nombre, pero yo les invito, les regalé la palabra, les regalé la mirada quizás personal sobre la palabra, pero se la regalé con una intención. Haga lo mismo. Y quite mi nombre, quite Sabiel de ahí, quite pastor de ahí y ponga el suyo. Y haga esa palabra suya. Para que sea usted que camine y sea usted que entienda que ya no es usted, ahora es Cristo. Ahora es Cristo en su vida. Mientras la iglesia ahora nos ponemos en las manos del Señor y oramos por la iglesia para que en ese camino que tenemos, en un amor sin barrera, no pedir a irse que se levante a lo que va. Acompáñenme a orar, les invito a que me acompañen a orar. En ese proceso de amor sin barrera, es un amor genuino, un amor comprometido, un amor honesto, un amor íntegro en las manos del Señor. Y como iglesia oramos al Señor para que nos dé la facultad de entender, el discernimiento para entender lo que Él quiere para nuestras vidas y el esfuerzo que debemos hacer en nuestras vidas, que lo cubra Él para que podamos caminar en medio de ese proceso de amor y esperanza que nos brinda la palabra. Oramos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, mi Dios, reflexionamos en esta mañana en esta palabra que has traído para nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, que amemos sin barreras, Dios, sin reserva. Y claro, tenemos que ser genuinos en nuestros pensamientos, genuinos en nuestros sentimientos, mi Dios. Necesitamos ser genuinos en medio de los procesos. Y reconocer, Señor, que tenemos que ser sinceros desde nuestro corazón. Como iglesia, tenemos que ser una iglesia genuina, sincera, honesta, íntegra. Desde la mirada genuina del Espíritu Santo, desde el fervor que cubre nuestros corazones, ponernos, mi Dios, delante de ti y permitirnos sacar todo eso que nos da la oportunidad de entender, mi Dios, que tú escogiste lo peor. Que ahí quiero estar yo, mi Dios. Que tú escogiste los tontos, Señor. Que ahí quiero estar yo. Que tú escogiste los débiles, Señor. Y ahí quiero estar yo. Porque lo que escogiste, Dios, lo escogiste para opacar a aquellos sabios, Dios poderosos, Dios. Porque el reino tuyo se derrama con poder, se derrama con sabiduría y se derrama con gloria. Y de esa manera nos ponemos nosotros, mi Dios, para quitar todo aquello que no nos permita sentir que eres tú en nuestras vidas. Quita nuestro orgullo, quita nuestra prepotencia, quita nuestro carácter. Quita todo eso, mi Dios, que no nos permita ser justificados y transformados, que no nos permita ser redimidos para caminar en santidad, mi Dios. Nos ponemos delante de tu presencia en esta mañana con iglesia, preparándonos para sentarnos a la mesa contigo, Señor. Nos preparamos con amor, reconociendo, Señor, que eres tú quien nos invita. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén.